Mm. Bueno, entonces buenas noches. Yo soy Claudia Romano Dufo, soy abogada, soy además profesora especialista en historia y en particular tengo algunos posgrados y algunas especialidades que tienen que ver con el arte y también con tecnología. En principio, ustedes habrán visto que un poco las convocamos para el arte de sentir, pero el arte de sentir pero en el arte, ¿no? O sea, ver también un poco las expresiones artísticas y conocer un poco qué nos pasa con el arte. De eso se trata un poco el encuentro de hoy, de empezar a pensar qué nos pasa con el arte. El arte es un término bastante amplio, abarca, y yo diría además expresión artística, ¿no? Porque abarca la pintura, la música, la escultura, otro tipo de expresiones, porque hoy en arte contemporáneo se ven cosas totalmente diversas, ¿no? Y bueno, se trata un poco de ver desde el arte nuestros sentimientos y nuestras emociones y el sentir. Y una de las cosas que pienso que puede ser interesante es partir un poco de una definición. La definición que da la academia, y acá voy a compartirles algo para que vean, un segundo, aquí. Es una definición que uno podría decir muy generalizada del arte, porque es toda manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y esta definición nos lleva a pensar nuestra propia definición del arte, porque en definitiva nosotros estamos hablando de arte y hablando de lo que es para nosotros las definiciones, pero me interesaría después llegar a alguna definición propia de lo que es el arte. Eh, yo le voy a mostrar ahora una de las expresiones artísticas que todos conocemos. Vamos a volver acá para mostrarles que es el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? ¿La conocen un poco la obra? ¿Saben que, por ejemplo, cada uno de estos que están aquí es un personaje, que Botticelli aparece en una época determinada, que el Renacimiento nos trae una serie de ideas acerca de la perspectiva, de la luz, del color, pero quizás no es ese lo que nosotros queremos llevar a cabo en este taller. Si les muestro esta obra, El Grito de Munch, otro tipo de arte en la época del expresionismo, en una determinada ciudad que es Oslo, en la zona de lo que sería la península escandinava, ustedes acá ven colores, ven una especie de figura medio extraña agarrándose la cabeza y como pensando qué pasa en este mundo. Por allá lejos algo también, dos figuras. Pero bueno, siempre estamos hablando de cómo interpretar el arte, ¿no? Y para interpretarlo, pensaría yo, quizá que lo mejor es tener nuestra propia apreciación y apropiación del concepto de arte. Dimos ese concepto de arte de la Real Academia, pero me parece que el arte es algo muy, muy subjetivo y muy personal, ¿no? Cuando yo les mostré recién el nacimiento de Venus de Botticelli y hablamos de que hay colores, que en realidad se le llama valor, y no se le dice cuadro, sino se le dice composición, y la perspectiva, que es de la época de los renacentistas, si hablamos de la línea, o que hay distintos personajes, que les comenté, habían un ángel, Madonas, vírgenes, musas, pero ¿qué nos transmite? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Cómo contemplarlo? ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Qué sentimos nosotros en particular? Y ahí volvemos a la pregunta de qué es el arte. Y si vamos a eso que vimos en Munch, ¿no? Ustedes quedaron ya con la idea de, si no volvemos si no la recuerdan, volvemos otra vez a pensarla, vamos a mostrarla de nuevo, pero si vamos a la de Munch, a lo que sería esto, quiero que lo miren bien, ¿por qué? Ustedes saben que Munch tuvo un problema familiar muy serio. Su mamá y su hermana murieron de una enfermedad. Su papá era un hombre muy autoritario, muy cruel, muy difícil para tratar.
Él particularmente, y quiero esto leérselos en forma, digamos, ahora les voy a mostrar una frase de Munch para que conozcan lo que estaba viviendo, se las voy a leer expresamente. Munch decía: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo, sangre. Me detuve. Me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre, lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo, como ¿En decía, está serio? en lo que sería Noruega, y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esto lo escribió el autor en su diario personal. Y podríamos hablar también como les dije, muere su mamá, muere su hermana de tuberculosis, un padre que lo crió severamente, muy rígido, otra hermana internada en un psiquiátrico. ¿Qué podemos decir de la obra? ¿Qué nos transporta esa obra cuando sabemos ese contexto de ese autor y esa historia de ese autor, ¿no? Porque cuando les mostré el nacimiento Algunos, de Venus, pero nada que me Kelly, puse bien. Les encanta. ahí hay un Tienes mucha micrófono función. abierto. Si lo podemos cerrar, Mirta, por No ahí. pudieron llegar a la privacidad. No es un problema. Tiene un gran Mirta, problema. bueno. Eh, Les decía, si nosotros pensamos en ese Botticelli y eso que podemos sacar, que está algo técnico, algo de lo que tiene que ver la pintura, lo técnico me refiero a estos detallitos que estuvimos viviendo o de los personajes que hay dentro, y pasamos vemos otro tipo de cosa, vemos algo con relación a, ¿habrá pintado por todo lo que le está pasando en su historia? Esa pintura es el reflejo de su terrible traumatismo y dolor. Bueno, ¿cómo vemos nosotros una obra de arte? ¿Pensamos en la técnica? ¿Pensamos en los elementos? ¿Pensamos en el color? ¿O pensamos en cosas que tienen que ver con lo que le pasaba al autor en aquel momento? Vieron que hay formas diferentes de abordar el arte. Y si queremos llegar a una definición, tenemos que ver qué sentimos, cómo llegamos a pensar qué es el arte. Vamos ahora por ahí a otra obra que les voy a mostrar. Esto de verlas y después de... Fíjense esto, ¿las conocen? ¿Conocen estas dos obras de lo que sería el arte contemporáneo? ¿Han sabido de la banana pegada con una cinta y esto que pareciera un migitorio que en realidad le han puesto la fuente? ¿Las conocían? Esta es una obra de Castellán y esta es una obra de Duchamp, aun cuando firma acá como Mut, un poco porque tenía un temor de ver qué pasaría si él firmaba con su propio nombre, porque era otra época, la época del arte conceptual, estamos ya en el siglo XX prácticamente, ¿no? Y fíjense, para ustedes, ¿eso es arte? Porque eso, les digo, es arte. Aunque uno diga una banana pegada y un migitorio, ¿qué es eso? ¿A quién se le ocurrió decir que eso es arte? Les cuento algo más, la banana se la comieron. En uno de esos momentos pasó alguien, la agarró, la despegó, la sacó, la tuvieron que volver a armar, pero sí, es arte. Y la verdad que, nada, uno tendría que pensar entonces en cómo pararse frente a esta expresión de lo artístico. ¿Cómo pararse? ¿Qué pensar de esta expresión de lo artístico? La banana con la cinta es de Mauricio Catelani, se llama El Comediante, y La Fuente, que es un migitorio, es de Marcel Duchamp. Y les voy a comentar algo que lo pueden encontrar en Infobae del 12 de agosto del 2022, ¿no? Que cuenta un poquito qué pasó con estas obras cuando fueron expuestas. La obra conmocionó Miami, en lo que es el Miami Art Basel del 2019. Estaba esa banana, como cualquier otra banana que se puede comprar en una frutería, y el plástico o acrílico adherido a la pared. Nada más, eso era la obra. ¿Qué pasó? Hubo una denuncia porque todo el mundo pensó que estaban estafando al público por poner eso ahí y además algunas personas entendieron que tenía que ver con algo que atentaba contra la flora de Miami. Bueno,
Algunos denunciaron que había plagio, porque también hay otra obra parecida que se llama Banana y Orange de Joe Morford del año 2000. Y bueno, este arte conceptual empezó a revolucionar el mundo. Y revoluciona el mundo desde cuando un poco Mood, firmado Mood, pero realmente el autor era Marcel Duchamp, empieza con un arte que le llama el concepto del arte, por eso se le llama arte conceptual. No se tiene que ver a la obra como la obra por su virtuosismo, ni por su trascendencia, ni por su homenaje a Dios, sino porque es un objeto de arte en situación de arte. Entonces es arte. ¿Está más o menos claro a qué se refiere cuando uno dice, eso puede ser arte? Bueno, el autor lo explica. El arte conceptual es así. Yo quiero estar dejando un concepto, quiero dejar una apreciación para los demás. Cuando vean esa banana o cuando vean ese migitorio, ellos van a, ellos, nosotros, los que vemos, los que estamos pensando, que eso es arte, bueno, es para nosotros, es para pensar por qué para ellos es arte, no, es para pensar por qué para nosotros debiera ser arte. La mitad Bueno, con un huevo. perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? Bueno, pues escuché alguna voz. Bueno, Eh, para comenzar un poquitito a pensar qué es el arte para nosotros y viendo estos ejemplos, porque quise buscarle dos ejemplos bien extremos, ¿no? El Botticelli, Munch y esto que les acabo de mostrar de arte conceptual, em, me gustaría darles un poquito de la historia del arte. Es muy largo y es muy denso, siglos de historia para conversar en poco menos o más de una hora. Pero sí me parece interesante que yo les mencione algunas cosas que por ahí fueron el significado del arte para los otros, o para los hombres, o para la humanidad. Por eso yo había puesto aquí para compartirles, fíjense, vamos a ver esto, les voy a pasar varias a la vez: Prehistoria y arte rupestre, la Venus de Wildendorf, el busto de Nefertiti, la máscara funeraria de Tutankamón, el arte grecolatino, acá hay un jarrón griego, el Partenón en Acrópolis, ciertas pinturas de la época grecolatina. Me voy a quedar acá, me voy a quedar acá Están porque pasando, Claudia, no están pasando. ¿no las están viendo? A ver, perdón, vamos a mirar. Ponen la tira al costado, pero no Ay, todas. perdón, yo pensé que ahí ya está. Lo que pasa que, ¿ahí la ven? ¿Completa? No, se ve la Vemos la prehistoria y el historia arte ya. rupestre. El arte Esperen un segundo. rupestre, pero las demás no. Bueno, vamos a ver qué pasó, porque algo no me estaría funcionando. Acá, vamos a ver si es esto. ¿Ahí la ven completa? Ah, perfecto. Sí. Bueno, vamos a ver entonces si volvemos para atrás, porque yo estaba convencida que les estaba mostrando todo, pero no. Bueno, a ver, vamos a hacer otra vez. Estas son cosas que pueden suceder, chicas. Discúlpenme, pero uno practica toda la tarde, pero después pasa lo que sea. No, no hay caso. Este, a ver si ahí las ven. Sí, ahí se ve una, pero tenés que cliquear las otras No, para no, que no, aparezca no. Sí, justo sí, sí, atrás. ya veo. Lo que pasa es que se me copió dos veces. Qué macana. Se copió dos veces y entonces estoy pasando una incompleta. Perdón, por la desprolijidad, chicas, no lo esperaba. Ahora ven con la pantallita, ahí está. Bueno, ahora se ve. Se ve una sola, tenés que cliquear No, las no, no, otras no, perfecto, para que pero no se vean las otras. se ve, ¿no? Listo. Ahí está. Quería Se saber. ve la de arte rupestre. Bueno, perfecto. Ahora vamos a tratar de pasarlo así y que ahí está, listo. Y ahora las ven. ¿Las estoy pasando? ¿Las ven? No. Bueno. No Bueno, pasó.
Vamos a pasar No de a una, importa. porque algo me pasó en el PowerPoint, que no sé qué es, pero no me quiero poner tan nerviosa. Ya lo voy a tratar de solucionar, pero prefiero pasarlas de a una. Ahí se Ah, ve. bueno, bueno, menos Ahí. mal, menos mal. Ya me Ahí estaba se ven poniendo. como, escucha, ahí se ven como rápidas pasadas. Si Ah, las pintas una por vez, se ve más lento cada una. bueno, perfecto. Vamos a volverlas a pasar. Perdón, por la desprolijidad, pero hoy estuve toda la tarde practicando, pero no sé qué pasó que ahora no me salió. Bueno, vamos de a una. Les decía de la prehistoria del arte rupestre, ¿no? Les hablaba de eso. Ustedes, como creo yo, saben un poquito que esta es una mínima expresión del hombre en el arte, en una época de la prehistoria. Y estamos hablando de muchos millones antes de Cristo, en donde el hombre para poder hablar de arte, no tenía forma, porque ni siquiera se comunicaba, ni siquiera se comunicaba. Entonces estamos hablando de una expresión de lo que es el sentimiento del hombre. ¿Qué sentimiento podía sentir este hombre frente a animales feroces, frente a aullidos, frente al viento, frente a situaciones de lo que podría ser un momento de la vida? Perdón, ¿no? Pero me puso nerviosa, entonces voy a tratar de pasarlas de a una. Vieron la del arte rupestre y las voy a pasar de a una. Frente a una situación que el hombre no puede dominar, que es la naturaleza. Cuando hablamos de hace casi 40.000 años, lo que tenemos que pensar en la prehistoria es que realmente el hombre lo que hacía era reflejar todo lo que él sentía o tenía a su alrededor. Miren que estamos hablando de cavernas de 35.000 años atrás, del arte prehistórico, donde el ser humano veía un trueno, sentía un trueno, veía un rayo, convivía con animales y lo único que hacía era por ahí expresarse con las manos, tocar lo que pudiera, expresarse con las manos. ¿Ustedes conocen por ahí las cuevas de Pitura acá en Argentina? ¿Están en el sur? ¿Alguien ha podido ir? Bueno, no pregunto por las de Altamira porque es más complicado, ¿no? Que están en España y demás, pero esa forma de expresión del hombre, del arte rupestre, era a través también de lo que él pudiera tocar. Y la tierra le daba el ocre para ponerle el color rojo, las cosas que ponía tener como de ceniza cuando descubre el fuego, que también hace que pudiera ser los negros, lo que podría ser la arcilla del suelo, con todo eso él se fue expresando con las manos en estas cuevas y en esta forma de querer demostrar un poco lo que para él era la supervivencia. Ni siquiera estamos hablando acá de un concepto de bello. En ningún momento podemos hablar de un concepto de bello, porque lo que él expresaba era su supervivencia, cómo podía sobrevivir. Si cazaba, mostraba lo que cazaba. Si agarraba algún, digamos, animal y su arma, mostraba eso. Y eso es lo que se ve en esas cuevas. Por eso yo quería mostrarles con esto, simplemente con esto que les estaba compartiendo, ¿no? De las cuevas de Altamira, una especie de bisonte, ¿no? Una especie de bisonte donde por ahí los ocres y los negros son lo que este hombre vio. Eh, Así de a una las pueden ver, si yo las pongo así. Bueno, prefiero, porque cuando empiezo a tratar de ponerla de otra manera se me hace lío. Esto que ustedes ven aquí es una mujer, por ende, porque tiene la figura propia de una mujer, con sus caderas, sus pechos, su cabeza, está vista desde distintos ángulos. Es una miniatura muy chiquita, no tiene ni 11 centímetros. Y es la primer Venus que el hombre intenta llevar a cabo con sus manos, que es la Venus de Willendorf, y que particularmente lo que nos permite a nosotros es, pensamos de nuevo en un concepto de belleza. ¿Ustedes creen que el autor de esta obra, que no se sabe quién es, porque no se sabe quién es, porque se encontró en excavaciones, sin tener mucha idea por ahí de en qué momento se encontró esto? Voy a parar acá el stop share. Y
lo que podemos decir es que no estaba atinado pensar que iban a hablar de la Venus paleolítica como un sinónimo de belleza. Es una mujer desnuda, como les dije, pequeñita, hecha en piedra caliza y tiene como un color medio ocre. No el rojo que vimos en el bisonte, sino un poquitito más tirando a beige. Pero la verdad, tiene pequeños brazos que están como cortados, tiene las caderas, como decía, hasta los órganos sexuales se ven un poco, pero la verdad no está hablando de belleza. No está presente acá el cuerpo femenino, ni sus atributos, ni refleja el amor de alguien que está admirado y que quiere... No, acá simplemente el hombre está expresándonos la feminidad, pero la feminidad como cosa que tiene que ver con la fertilidad. Acá ya estamos en una etapa quizás en la que la caza y la pesca y empieza a aparecer quizás hasta una situación de conseguir algún cultivo. Esto es para hablar de la fertilidad. La fertilidad ni siquiera como de mujer. La supervivencia también, pero siempre hablando de la forma de alimentarse. Eso es también algo que es arte y que refleja algo que piensan los hombres de época. Como les decía, se halló en una excavación, no hay tampoco un pensamiento religioso, no es que es una persona que por ahí la realizó en pos de dársela a un dios, no, estamos hablando de sobrevivir en un medio inhóspito, de la fertilidad, de la procreación quizá, pero nada más. Estos nómades, estas tribus, estas personas que por ahí en este momento hacen su propio arte, incluso se habla de sonidos, sonidos guturales, sonidos con palmas, sonidos con golpes. Algunos creen que hasta la música puede haber nacido en esta prehistoria. No sé si ustedes han escuchado un poco sobre la historia de la música, que es otra forma de expresión artística, pero hay mucha relevancia en que la música en la época de lo que fue el arte rupestre no se vio reflejada porque no han hecho instrumentos, porque no lo sabía, pero los instrumentos eran simplemente las piedras, los golpes. Pero hay algunos autores muy interesantes, como Canyon o como la teoría de Waller, que piensan que el hombre primitivo fue el primero que comenzó con fenómenos acústicos. Incomprensible para ellos, pero fenómenos acústicos de golpes y demás. Y esto se vio también en las cuevas, como puede ser la de Lascaux en Francia, o como hablábamos recién en la escuela, en la cueva de Santander, la de Altamira, en donde esas manos también implicaron a veces cierta posibilidad de cultura musical. Podríamos decir un poco que los hombres primitivos también intentaron reflejar casi musicogramas. La historia, las personas que estudian la historia de la música han pensado que ese hombre primitivo nos permitió hablar también de casi de psicodramas. Bueno, otra expresión, ¿no? La música, es importante eso también tener en cuenta. Vamos a tratar de compartir la otra imagen que teníamos acá, que ya estamos hablando de la Venus de Nefertiti. ¿Alguien Mira. ha podido ir a Berlín? Está en un museo hermoso que hay en Berlín, en una isla en donde se concentran todos los museos. Muy interesante, muy interesante. Le falta un ojo a Nefertiti, uno de los ojos no lo tiene. Y la verdad que es bellísimo ese color. Acá la foto no lo refleja muy bien. Azul que tiene, ese lapislázuli, ¿no? De la piedra con la que está hecha. Y está en una vitrina, no se puede tocar, hay que dar vueltas alrededor de ella y pasar nada más, pero bueno, les dan a uno un momentito como para conocerla y realmente es bellísima, bellísima por donde la vean, sus colores en ocres, en rojos, algunos verdes, lapislázuli, es hermosa como expresión. De paso voy a mostrar la máscara de Tutankamón, ya que estamos viendo el tema también de lo que quiero adentrarlas, que es en la cultura de egipcia y el imperio de los grandes faraones egipcios. Esta es la máscara funeraria de Tutankamón,
también con cierta belleza, no solamente por el material en el que está hecha, sino también lo que va reflejando su simbología, su simbología. Eh, ¿Qué quiero decir un poquito ahora de esta parte de lo que sería el arte? El arte durante los grandes imperios. De esas nómades, de esas tribus y demás, pasamos a las grandes civilizaciones, donde por ahí ya empieza a haber una estructura social y un poder en cabeza de un faraón. Ese faraón al que se le dedica todo, se le dedican las pirámides, se le dedican los frisos, se hacen esculturas para él, se hacen objetos suntuarios. Los súbditos piensan no en ellos, sino en el más allá y en la vida perdurable del faraón en el más allá. Él es el ser superior, es el que es venerado, es al que le realizan las sepulturas, el proceso también, como saben, de momificación, eh, todos esos objetos suntuarios que vienen acompañados en lo que hace a la muerte de un faraón, ¿no? Ustedes van a ver, yo ahora no traje una cosa para mostrarles, los rostros de los egipcios pintados en lo que serían los frisos de las pirámides, están de perfil, no están de frente, no pueden mirar al faraón de frente. ¿Mm? Y elementos de la naturaleza que son muy importantes porque van a reflejar la inmortalidad del faraón y de su alma. Todo eso está unido a un contexto espiritual. Y así como decíamos que al principio de los tiempos, en la edad paleolítica, lo que hacía era sobrevivir y lo que se mostraba en el arte era todo lo que hace a la supervivencia, a la fertilidad, a los animales que aparecían al momento de la caza. Ahora hay otra etapa en el arte y otra concepción del arte y el hombre la va a ver a esa concepción desde el lado de querer hacer algo por alguien que es su dios. El faraón es su dios. Y aparecen los ritos, los espacios sagrados, los cuerpos se colocan de una manera determinada para perdurar, y hay cierto orden, progreso y una estructura social en donde realmente vamos a notar que el faraón es lo más importante y que todo lo que se refleja en el arte es para él, es por él y para él. ¿Vamos captando cierta idea de lo que quiero decirles sobre qué es el arte? Estamos viendo el arte en la prehistoria, el arte en Egipto, ahora vamos a pasar al arte grecolatino y vamos a tratar nosotros de buscar nuestra propia definición del arte, a pesar de que partimos de una definición de la Real Academia. Para hablar del arte grecolatino yo le busqué algunas cosas más para ver. Acá estaba la figura de Faraón. Esto es lo típico que se muestra en el arte grecolatino, que son los tres tipos de columnas, ¿no? Cuando uno habla de dórico, jónico y corinto, y las diferencias entre las tres. Acá les mostraba hace un ratito este jarrón griego con toda su explicación. Apunten un poco a el tema de lo que muestran, porque lo que se muestra en estos jarrones, uno dice es un adorno. No. Además de que tenían un uso, porque eran urnas funerarias, también tenían una forma educativa de reflejar lo que se quería decir. Todo tipo de dibujo que uno ve en estos jarrones hace a la costumbre o a algún rito o alguna cosa que se hacía en esa sociedad. No es hecho al azar. El artista lo hace con un porqué. Bueno, estamos ya en grandes imperios, imperios que tienen estas construcciones ya muy suntuosas y muy ampulosas y grandes, como sería el Partenón, ¿no? Que lo encontramos en la Acrópolis, en Grecia. Y bueno, y la pintura un poco relegada. La pintura tarda un poco más en llegar a todo lo que tenga que ver con el arte grecolatino. Incluso lo que se ve, por ejemplo, de pintura en el arte egipcio es muy poquito en tanto y en cuanto lo que más hacían era o construir o hacer esculturas en oro o en metales preciosos. Pero antes de llegar a esta, que es casi la obra maestra de lo que es el greco-latino, y de pasar a Roma,
esto es Grecia todavía, esto se realizó en Roda en el 150 a.C., quiero un poquitito comentarles que por ahí lo que yo estoy tratando de hacerles ver y de entender es qué nos va reflejando el arte en los distintos tiempos. Cuando estamos hablando del arte clásico grecorromano, ustedes tienen que pensar en una Grecia donde aparecen los primeros conceptos que hoy en día utilizamos: democracia, filosofía, geometría, matemática y otras disciplinas que tienen que ver con el espíritu humano y que tienen que ver también con cierta civilización que llega a una especie de top de experimentar y de estudios y de avanzada, y no para cualquiera, ¿no? Porque eso también es una cosa que tendríamos que preguntarnos. ¿Es el arte para cualquier persona? ¿Todo el mundo puede acceder al arte? A lo largo de la historia, ¿el arte era una expresión a la que podía acceder todo el mundo? Lo dejo también como un pensamiento en este momento, con estas grandes civilizaciones, y acá sí podríamos hablar de estas grandes construcciones que estaba mostrándole recién, como la Acrópolis, ¿no? Como el Partenón, o las piezas escultóricas que estábamos viendo. Ya tenemos una idea de belleza, armonía, equilibrio. Pero lógicamente, ¿por qué digo que tenemos una idea de belleza, de armonía y de equilibrio? Porque viene acompañada con esto que les dije recién: estudios de matemática, estudios de filosofía, estudios de lo que hace a lo político, cuando se crea por ahí el concepto de democracia. O sea, no podría hablarse del arte sin pensar que están pensando, hombres como Sócrates, Aristóteles, Platón, están pensando en qué es ser bello, qué es la belleza, ¿no? Además de otros conceptos, la justicia, ¿no? Pero ahí hay ya una pizca de que el arte está unido a lo bello. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque cuando se habló del arte en tiempos ya modernos y contemporáneos, se hablaba nada más que del arte de lo bello. La banana pegada con la cinta, casi en otras épocas no podría haber entrado en el concepto de bello nunca, porque las bellas artes, tenían que ver con esa armonía, ese equilibrio en las formas, esa forma de pensar en cómo hago esta escultura, el detalle de los diferentes grabados. Entonces, el concepto de bellas artes quedó para cierto tipo de arte. Esa banana con el plástico que yo les mostré hoy, o el migitorio, no está dentro de ese concepto de bellas artes que en algún momento empezó a ser sinónimo de estudio de aquellos que hacemos historia del arte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque no... Ah, acá yo recién me puse a ver por qué se considera arte a la banana pegada. Bueno, ya vamos a llegar a por qué se considera arte la banana pegada, pero particularmente, si tienen alguna otra cosa, vayan preguntándola por el chat. Yo ahora abrí y vi esa pregunta. La dejo en suspenso. Pero el arte de esa banana pegada, o lo que la gente cree que es la banana pegada, no es arte, tiene que ver con esto que es el arte contemporáneo, el arte conceptual. Si eso me deja algo, si eso me dice algo, si eso es expresión de algo, yo puedo entender que es una expresión artística. ¿Mm? Por eso yo estoy diferenciando bellas artes de expresión artística. El concepto que nosotros nos vino del colegio, de ir a un museo y demás, es el concepto de bellas artes. Y es ese concepto muy clásico de bellas artes. Pero hoy la banana pegada es una expresión artística. Nos guste o no, pero es una expresión artística. Y podemos ver otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo, hay un montón, esto estaba hace poquito en Milán, un montón de ropa hecho como un cúmulo, no tengo la foto, pero ustedes búsquenlo, fue hace poquito ahora un mes estuvo en Milán, una expresión artística de un artista italiano, que es un montón de ropa y la Venus de Milo de espalda. Y uno dice, ese montón de ropa con la Venus de Milo dándonos la cola, porque nos está dando la cola, ¿eso es arte?
¿Qué quiso decir ese artista italiano poniendo todo ese montículo de ropa vieja, rota, sucia, lo que sea, y la Venus de Milo? Bueno, ahí está nuestro concepto de arte. ¿Qué nos llega? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué creemos que es el arte con esas expresiones? Porque los artistas están expresando algo, nos están diciendo algo. Eso también es arte contemporáneo. Y tiene que ver con el tema de la pobreza. Y tiene que ver con las dos formas de pensar el arte. El de bellas artes, con la Venus, y el de montón de ropa roída, sucia y demás. Ese artista, con esa obra, nos está diciendo eso. Nos está mostrando esos dos conceptos. Si pueden, búsquenla. Ahora, si tengo un ratito, también me voy a tratar de ir mostrándosela porque es muy interesante esa obra. Pero bueno, ahora voy a tratar de continuar un poco en esta historia del arte y pensando también si ustedes tienen algo más para decir o preguntar. Cuando vimos esos grandes monumentos y esculturas públicas y esos estilos, hay alguien que está pensando en el equilibrio, en lo dórico, en lo jónico, en lo corintio, en poner los frisos, los adornos, los dinteles, las columnas, ¿no? El arte latino, específicamente el arte ya hablando de la civilización romana, tiene mucho también de otras culturas que supieron existir antes de los romanos, como ser la etrusca o la cretomicénica, ¿no? Y también dejaron eh, algunas cosas para realmente ver que son maravillosas. Ahora voy a tratar de mostrárselas, pero no sé si están captando la idea de lo que es el sentir el arte, porque justamente lo que intento es que ustedes puedan conocer lo que es el arte por lo que sentimos, ¿está? Bueno, ¿llegan a ver esto? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, esta sí, es una obra imperiosa, Laocoonte y sus hijos Agesandro, Polidoro y Atenodoro, que es de Rodas, una ciudad que está cercana a todo lo que tenga que ver con las islas griegas. Y este es el Coliseo Romano, y acá hay una imagen pictórica de Pompeya, y todo lo que vamos viendo de a poquito en estos lugares que hace lo greco-latino, nos va dejando una forma de acercarnos al arte. Miren, si ustedes ven esta obra es una obra muy interesante para leer de qué trata, porque acá Laocoonte quería avisar que iba a entrar el caballo de Troya y quería avisarle a Priamo que tuviese cuidado porque estaba por entrar el caballo de Troya y que, bueno, había un problema entre ciudades, los atenienses y los espartanos, siempre hubo como luchas entre, como de poder principalmente, y el poder es lo que está reflejado justamente en esa gran estructura del Partenón, esa gran estructura del Coliseo, es expresar el poder. Ahí aparece otro nombre, ¿no? Que dijimos fertilidad, dijimos faraón, Dios, y ahora viene el poder, la estructura social, ¿no? Cómo el arte va expresando otras cosas. Bueno, Polidoro y Atenodoro eran los hijos de Laocoonte y no le creyeron y le habían mandado unas serpientes para que los mordieran y muriesen, ¿no? Hecho que sucedió y la verdad que el caballo de Troya entró y ganó la guerra entre los troyanos. Pero ¿esto a qué viene? Viene principalmente a que miren ustedes cómo todas las ciencias que aparecen durante la época clásica griega permitieron esta perfección. Fíjense lo que es, si van viendo los músculos, el brazo doblado, esto que se llama corso, que tiene que ver con una forma de posición también de las rodillas y de las piernas y que sobresale, lo que se llama escultura de bulto, particularmente, donde vamos viendo casi la perfección. Esto sí parece bello, ¿no? Esto parece bello, aun cuando por ahí a alguien no le guste la escultura, le guste más la pintura, pero uno ve estas expresiones. Miren la cara de este padre, los hijos, bueno, todo en detalle. El Coliseo, como decíamos, como una gran expresión artística de lo que tiene que ver con el poder,
¿no? Este es el lugar donde se reunían, bueno, para todo lo que tenga que ver con espectáculos, los espectáculos que se hacían en la época, los juegos que se llevaban a cabo. Y después, tímidamente les traje esta expresión pictórica que se fue encontrando en Pompeya. Pompeya es un lugar hermoso también para conocer y la pintura empieza a tener por ahí una mayor expresión. Los artistas empiezan a vincularse un poquito más. Imagínense que en aquel momento la técnica de lo que es pictórico y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de, no existían en ese momento el acrílico ni el óleo, eso aparece después, hacía que todos los elementos de la naturaleza que dieran un color fueran utilizados, ¿no? Utilizados. Incluso em, algunas plantas, ¿no? Cuando empiezan a aparecer después el óleo o el acrílico, estamos hablando ya pasado el Renacimiento o en el Renacimiento, ¿no? O entre la época de la Edad Media y el Renacimiento. Ahora, esto entonces tiene que ver con que la cultura clásica no solamente está teniendo en cuenta el apogeo griego y romano, el de los grandes imperios, sino también el nacimiento de otras artes, como puede ser, aparece Hesíodo, que es un historiador, aparece Homero, que ha escrito obras tan importantes como la Ilíada o la Odisea, aparecen también algunos filósofos que ya mencioné, como Sócrates, Platón y Aristóteles, y entonces se está viendo ya otra forma de acercarse al arte atendiendo un poco a otras expresiones artísticas. El Coliseo, lo poco que hoy queda del Coliseo, porque pues, imagínense que esto sería una parte del Coliseo, ¿no? Nosotros vemos esta parte, hay una parte que está un poco deshecha, se ha reconstituido. En su momento se llamaba el anfiteatro de Flavio, no se llamaba así como hoy lo denominan, sino el anfiteatro de Flavio, justamente por esto que decíamos que era un anfiteatro donde se veían espectáculos, etc. Y ubicado en la zona del este estaba el Foro Romano, ¿no? Que es lugar de reuniones de las asambleas y de la gente de poder político. Bueno, ahora volvamos un poco en el orden cronológico y pensemos qué sucede durante el Imperio Romano, la aparición del cristianismo, empieza a aparecer ya una idea de algo religioso, divino, y aparece la presencia de Dios para venerarla. Cuanto más era alta la estructura me refiero a unas iglesias o lo que empieza a aparecer, tiene que estar cada vez más elevada hacia el cielo, hacia Dios. Bajo relieves, estatuas, pinturas enormes, retablos, trípticos, todo tiene que ver que está en función a la educación, a educar al fiel. En la Edad Media los fieles conocen la historia divina por lo que le transmite estos artistas. Ahí nosotros podríamos decir que muchísimas obras de arte nos van mostrando lo que fue el cristianismo, por eso aparecen tantas figuras de santos, por eso aparecen tantas anunciaciones, la Virgen con su niño y demás, y todo eso tiene una función educativa. Voy a presentarles algunas de estas obras, esperen que vamos a mostrar. Acá ya ven cómo empiezan a aparecer mayores colores y siempre esto tiene una posibilidad de educación, de educar al fiel. Lógicamente que las estructuras religiosas, estos del románico y estos del gótico, son dos estilos bien distintos. Ustedes mismos lo pueden apreciar sin necesidad de saber qué dice cada uno. Ahora por ahí les voy a dar alguna cosa de lo técnico de cada uno de los estilos, pero fíjense cómo a medida que va pasando de un estilo a otro, yo quiero ser más alta la catedral. Quiero hacerla mucho más alta para llegar a Dios. Es como si el artista intentara con eso ganarse el cielo, ¿no? Y esto es como el Duomo, Mario, como los Claro, Duomos. sí, también el Duomo. Y después veamos acá otra cosa que también empieza a figurar en la Edad Media, que son los vitrales. Los vitrales, esta es la Catedral de Chartres en Francia,
también nos dan ciertas enseñanzas, ¿no? Esto es un tondo que sirve para lo educativo. Lógicamente que uno dirá, pero ¿quién puede ver si el fiel levanta la cabeza? ¿Puede llegar a ver lo que le están tratando de explicar? Bueno, pero es para reflejar más o menos la historia del cristianismo, ¿no? Esto está un poquitito más abajo, pero esto está arriba de todo de la catedral. Y bueno, acá tienen otro reflejo, quizá, de lo que podría ser también una posibilidad de conocer la religión. Acá por lo que ustedes pueden ver, están los discípulos, los apóstoles, Jesús, y todo tiene que ver con la educación, pero siempre la veneración de Dios. Les dejo esta última porque es re interesante, que es la famosa Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Que mucha gente dice que se hace la procesión, se va, caminan, van en bicicleta, bueno, depende de cómo llegan. Incluso cuentan del incenciario. Esta veneración de Santiago de Compostela, creo que no sé si es un 25 o 24 de abril o de junio, ahora no me acuerdo bien, pero sí entiendo que hay un día del apóstol Santiago de Compostela que es donde se hace el botafó, que es esa expresión de tirar incienso que, según cuentan, en épocas de buscar el Santo Grial, era para tratar también de airear un poco la cantidad de personas que había en la iglesia, ¿no? Como que también había una situación de, no quiero decir malos olores, pero sí de tratar de mejorar un poco la posibilidad de tanta gente. Bueno, llegamos hasta acá, hasta el Renacimiento, y son las y 47, pero quiero comentarles una cosa, para poder ir redondeando e ir pensando nuestro propio concepto de arte. Vimos entonces un mundo antropocéntrico. Cuando estamos hablando de antropocéntrico, nos estamos refiriendo al hombre y a venerar los espacios con esas grandes construcciones en la época grecolatina. Pasamos ahora camino hacia la Edad Media con un cristianismo y con la forma de venerar al Dios. Y el arte estará relacionado con la fe, con la cultura teológica, teocéntrico el arte, y va a girar y centrarse en la figura de Dios. Y las personas incultas, generalmente en la Edad Media uno tiene una estructura social de un rey y caballeros, señores feudales, y un montón de personas que trabajan la tierra, y esas son las personas a las cuales uno tiene que permitirles la posibilidad de darles la fe a través del arte. Después hablamos también de estas construcciones del románico o del gótico, cómo fueron variando para tratar de que ese arte estuviera cada vez más alto, más cerca del cielo, ¿no? En pintura van a ver también que, por ejemplo, este arte que nosotros veíamos recién con esas dos iglesias, del románico y del gótico, se usa todavía el blanco, el cal, el negro del hollín, los pigmentos en ocro, amarillo, pero siempre poca luz. Aparece un poco más de luz con los vitrós, cuando se le empieza a dar continuidad al arte gótico con una expresión un poco más importante de poder, con la monarquía, los reyes, los señores de la iglesia, etc. Si me preguntan qué es el románico y qué es el gótico, les tendría que explicar un poco que el románico es el término que se utiliza después para el arte que viene después del romano. Y el gótico es el arte que viene después de los godos, como figura general de los pueblos bárbaros que hicieron caer el Imperio Romano, ¿no? De Occidente. Ahora bien, para llegar ya un poquitito más al Renacimiento, tenemos que decir que hacemos expresiones artísticas que están camino a reflejar a un Dios, y ese camino tiene que ser con luz. Por eso que yo les mostré la cúpula de Chartres, les mostré la capilla de Scrovegni en Padova, esa que era todo azul. Entonces, hay ya una idea de una luz natural que también empieza a reflejarse en las obras.
La gente cree que la Edad Media es la edad del oscurantismo y no es verdad. La Edad Media es una edad que refleja un espíritu religioso donde hay una serie de luchas y de eventos políticos y sociales, de clases, de acomodarse, de esto que les explicaba como esta estructura social del rey, los señores feudales, la gleba o los siervos. Y, y todo lo que quiere un poco el artista es explicar la situación sociopolítica y también la situación religiosa. Volvemos a la pregunta primitiva que yo les dije, ¿qué pensamos que es el arte? ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos que es el arte? Yo ahora quiero que ustedes me digan, ¿es la obra? ¿Es el autor? ¿Es la historia? ¿Es comprender y analizar esto, pero a través de, como si fuéramos expertos, qué técnicas se usan? ¿O es pensar que esta expresión artística tiene que ver con lo que nos pasa? Porque podemos conocer al autor y a su contexto, como le expliqué, de Moon y toda su circunstancia. Podemos detenernos en las técnicas, como les expliqué, de Botticelli y los materiales que se utilizan. Pero, ¿no es importante saber qué nos pasa a nosotros frente al hecho artístico? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de lo que es el arte? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? A ver si alguna puede llegar a una definición de lo que es para el arte para alguien. ¿Arroja alguna definición de arte para poderla escuchar o no? ¿Qué les parece? ¿No se animan? ¿No? Es una Bueno. manera de expresar emociones y sentimientos que transmite el Ujú, autor y que ujú. uno puede captarla, captar esas emociones y esas expresiones tal cual lo quiso transmitir el autor o no, porque también está el arte abstracto, y vos hablabas del arte conceptual y no me queda claro por qué la banana pegada con la cinta es arte. No me queda claro, porque digo, así como en la literatura, que también es arte, o dentro de los géneros, la poesía, vos tenés poesía en donde el autor hace un juego de palabras que por ahí tiene una rima muy buena y todo, pero no entendés absolutamente nada que quiso decir, y de pronto, y seguramente ha querido transmitir algo, y después tenés la poesía social, donde vas leyéndola, también puede tener rima o no, y también cómo la leen, eh, cómo se narra, y te va llegando y transmitiendo cosas como más, a cada uno le puede dar distintas emociones y sentimientos, pero se comprende. Sí. Hay arte, yo la banana con la cinta no la comprendo, no entiendo qué quiere decir. O sea, ¿qué sería el arte conceptual ahí? Porque si no, o sea, alguien hace algo, una mancha y es un arte. Sí, puede ser que lo sea, no digo que no. No, Me, no, yo te entiendo perfectamente, pero eso tiene que ver con si vos considerás eso arte o no. ¿Es un tema de gusto? No, para mí no es arte porque no me gusta. ¿O es un tema de pensar, ¿por qué habrá hecho el autor esa banana Porque pegada no con encuentro un... el sentido, porque no lo encuentro, o sea, no me transmite, tal vez quiso o seguramente transmitir algo, una Ujú, expresión, una emoción, un concepto, si es arte conceptual, pero yo creo que también que el artista tiene que de alguna manera tener una llegada al público. sí. O sea, cuando vos ves, por ejemplo, una escultura de Botero, que son Ujú, todas anchas y gordas y demás, bueno, podés no sacar ninguna conclusión, pero vos ahí como sentís algo ahí en esas figuras todas groseras y anchas y gordas, que evidentemente por alguna razón, por una historia, por familiar, por lo que fuera, representar esas figuras que todas tienen como abrís un libro de Botero y son todas las figuras iguales en ese sentido, sí. pero no es para criticarlo, o sea, justamente el arte no es para criticar, sino que hay expresiones que no me producen emociones y Bueno, sentimientos. Para mí el bueno, arte debería poder generar eso a cada uno lo que le signifique en emociones y en sentimientos, pero porque el autor debería querer expresar eso, algún sentimiento, alguna emoción.
pero hay otras que no, que las veo y no. Perdón, la emoción de algo que te produce desprecio o que es algo despectivo es otra emoción. Una banana pegada por ahí a uno le da un rechazo o le da asco o le da un No me sentimiento. dio nada, No, o no no le da entiendo nada, por qué. pero en realidad cuando vos dijiste ahí el concepto, y es eso lo que el autor entiende que quiere expresar, el concepto de algo que es casi superficial, que parece no decir nada, pero que puede decir todo porque está criticando a lo social. Eso es, por ahí. Y eso puede ser que para mí no sea bello, por eso yo estaba No, diciéndole, no, pero ¿cómo? no hablo de bello, Pero porque si es sí. conceptual, pero si es conceptual no tiene por qué ser bello. No entiendo el concepto, porque ¿por qué eso puede referir a lo social? ¿Qué elemento me lleva a mí a que eso puede representar lo social? Por ahí, Una banana la pegada. gente que no tiene la comida, la gente puede ser eso, no sé. Puede Me ser quedo eso, pensando, por eso yo les puse el otro ejemplo de esta posibilidad de Una ver, banana pegada. perdón, Ana, ¿querés decir algo? Ah, No, no. perdón, estaba mi marido. Bueno, Estaba bueno. hablando. Bueno, por eso yo les puse esta cuestión de decir que por ahí no nos ataca a la emoción y al sentimiento o nos produce nada, pero no por eso no deja de ser una expresión artística. Si no queremos poner esa palabra arte como algo que tiene que ver con las bellas artes, hablemos de que es una expresión artística. ¿Se entiende? Yo les voy a tratar de hacer un experimento. Miren, vamos a ver si me sale, porque hoy en día con los experimentos estoy bastante mal, pero vamos a ver si me sale. Yo le voy a preguntar al chat GPT qué es el arte. A ver qué me contesta. ¿Qué es el arte? El arte es una forma de expresión humana que utiliza diversas técnicas y medios para comunicar ideas, emociones y experiencias. Puede manifestarse en muchas formas, como la pintura, la escultura, la música, la danza, el cine, la literatura y el teatro. El arte no solo refleja la realidad, sino que también puede interpretarla, cuestionarla o reinventarla. Cada cultura y época tiene su propia definición y valoración del arte, lo que lo hace un concepto muy amplio y subjetivo. Gracias. ¿Y me podrías decir si qué es una expresión artística? Claro, una expresión artística es cualquier manifestación creativa mediante la cual una persona comunica sentimientos, ideas o conceptos. Puede ser una pintura, una canción, un poema, una obra de teatro, una danza, una escultura, una película, entre muchas otras formas. Es la manera en que el artista transmite su visión y conecta con el público. Bueno, las entré en el mundo del chat GPT, no sé si están acostumbradas, pero cuando uno tiene ganas de hacer una especie de redondeo de la situación y de la definición, esta innovación tecnológica que tiene un montón de críticas y también un montón de habilidades y de posibilidades nos permite redondear el concepto de lo artístico y del arte. ¿Les parece bien esto para cierre? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, les pido mil disculpas por haber tenido estos errores de poderles reflejar un poco los distintos cuadros. Hice lo que pude, traté de ejercitarme en esto, pero no me salió bien. Quizás estoy acostumbrada a que otro me maneje la compu y yo hablo, pero les agradezco que hayan estado conmigo y espero que vernos en un próximo encuentro que quizás tenga que ver con la segunda parte del Renacimiento hasta el arte contemporáneo y podamos charlar un poquito más. No sé bien tu nombre porque figurás como Hox y ese, pero podamos hablar. Silvia, es una sigla del trabajo, yo me Ah, llamo bueno, Silvia. bueno, pero podríamos hablar un poco más de este arte que por ahí nos da tanta molestia como es el arte contemporáneo, ¿eh? Del Renacimiento al contemporáneo, si quieren en la próxima vez. Y también tecnología para nosotros, para los adultos grandes, que a veces no entendemos por qué, pero podemos también hablar en algún momento de tecnología y nosotros, ¿sí? Que no nos dé miedo la tecnología. Un beso, buenas noches y muchas gracias por estar. Gracias, hasta luego. Gracias a vos. Gracias.
Gracias. De nada, gracias a vos.